Génesis 1, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Padre, con ese anhelo, Señor, de ver tu ciudad cuando partamos, Señor, a la gloria contigo, Señor. Pero mientras caminamos en este mundo, Señor, como peregrinos, ayúdanos, Señor, a entender nuestro propósito en esta vida. Ayúdanos a, por fe, Señor, poner nuestros ojos en Cristo y vivir así para tu gloria, Señor, en este mundo. Te pedimos, Señor, que humilles, Señor, nuestros corazones para que veamos así más la gloria de tu creación, Señor, y la gloria de tu redención. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Mientras meditaba y preparaba este sermón desde hace algunas semanas, cuando se me dio la tarea de la fecha más bien para predicar, mientras preparaba este sermón hace algunas semanas, tenía en mi corazón este pensamiento, tenía a mis hijos en mi corazón y juntamente con mis hijos pensaba también en los jóvenes y en los niños de esta congregación, hermanos. Y en general también a todos nosotros, pero especialmente este grupo. Y la razón por la cual esto venía a mi mente mientras preparaba este sermón, la pregunta que venía a mi mente era cuando mis hijos me hagan la pregunta: papá, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo, mientras pensaba en esta pregunta, me decía, ¿qué les voy a responder? ¿Qué es lo que yo, como padre, les voy a responder? Y esto me lleva de una forma también a pensar en todos los jóvenes, en los niños de esta congregación. Y una vez más, también todos nosotros, pues esta pregunta es relevante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi propósito? Los niños, por ejemplo, siempre te dicen, cuando son pequeños, qué quieren ser de grandes, fantasían con todas las posibilidades y siempre te dicen por qué quieren ser X cosa, X oficio: un astronauta, un jugador de un deporte, un doctor, una doctora, un veterinario, veterinaria. Pero algo curioso sucede, es que cuando llegan a la high school, a la juventud, este periodo, estas fantasías, estos anhelos se vuelven, en vez que anhelos, cambian y se vuelven en cargas. Pues llegan a esta etapa y no saben qué quieren estudiar, no saben qué quieren hacer, no saben, en forma resumida, cuál es el propósito de su vida. Y llegamos a ser adultos y aún en esta etapa no sabemos por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida. Y así caminamos sin dirección. Error tras error, pecado tras pecado, todo por no tener claro el diseño de Dios. Y una vez más trataré de responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Como dirían los puritanos, ellos dirían:
harían la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es decir, ¿a qué debe apuntar nuestra vida? ¿Cuál es ese fin por el cual fuimos creados? Joven, ¿alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué fuiste creado? Niños, ¿te has preguntado alguna vez por qué fuiste creado? Hermanos, hermanas, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Y para responder a esta pregunta, amados hermanos, necesitamos regresar al principio, al libro de Génesis, cuando el primer hombre y la primera mujer fueron creados. Y para darles la respuesta, como muchos ya también tal vez están pensando, ¿cuál es este fin principal? El fin principal es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y suena un tanto como cliché, porque en realidad muchas veces podemos decir que sabemos que nuestro propósito en la vida es glorificarlo, pero ¿cómo es que se ve esto? Así que una vez más, acompáñenme en sus Biblias, en Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, o sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, en los versículos anteriores, después de haber creado los cielos y la tierra, todo lo que Él hay, en este sexto día de la creación, crea al hombre. Y aunque es hasta que llegamos al séptimo día, a la conclusión de esta historia, esta narrativa de lo que fue el fundamento del mundo, cómo Dios creó los cielos y la tierra, el día del Señor, que es el séptimo día, el día en el cual Él bendijo y reposó. Y escuchen, ¿para qué lo bendijo? Lo santificó para su adoración en aquel día. Entonces empezamos a ver cuál era ese fin en el séptimo día. Pero en el sexto, hermanos, Dios crea al hombre y vemos algo único a diferencia de toda la demás creación. Dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó todas las cosas, todos los animales, todo el cielo, las estrellas, el sol y la luna, y Dios lo creó y vio que toda su creación era buena. Pero al hombre, escuchen hermanos, a diferencia de toda la demás creación, la crea de una forma especial al hombre. El hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Estas dos palabras nos comunican en forma resumida, y de este único versículo podría salir múltiples predicaciones, pero resumiendo la idea es esta, es que el hombre es creado para representar a Dios y reflejar a Dios y su carácter a toda la creación. En tiempos antiguos era normal que un rey, un emperador, se entendía que este emperador era el representante de una deidad aquí en la tierra. Este rey, este emperador representaba, él era la imagen, el ícono de una deidad. Y aunque los paganos, los incrédulos usaban esta idea de representante de una deidad, y lo usaban para mal, para pecar y para toda clase de perversidades, esta idea en sí, hermanos, es una idea bíblica. ¿A qué me refiero? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para representar al Dios vivo y Dios verdadero ante toda su creación. Ahora, ¿cómo es que el hombre representa a Dios? Bueno, bíblicamente lo vemos en los versículos
siguientes, cuando Dios le da el mandato a Adán a señorear sobre la creación, Dios le está diciendo: tú vas a ser mi representante y vas a administrar toda la creación. Esto lo vemos en los versículos siguientes: y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y es más, demás, todos los demás, de la demás creación. Y la idea, hermanos, es que al ser creados a imagen y semejanza, nosotros representamos a Dios al reflejar a Dios. Y una vez más, ¿cómo? Obviamente hay diferencias entre Dios y la criatura. Dios es eterno, yo no soy eterno. Él es el creador, yo soy una criatura. Y hay algo eternamente que nos separa entre Dios y la criatura. Pero nosotros podemos, al ser creados a imagen de Dios, reflejar ciertos atributos y características de Dios. R.C. Sproul dice: Dios es un ser inteligente y moral. También nosotros somos agentes morales, dotados de mente, corazón y voluntad. En la teología esto se le llama los atributos comunicables de Dios. Son atributos que tanto el creador como la criatura comparten, el ser humano. Dios es amor y nosotros podemos reflejar amor. Ciertamente no podemos reflejar la eternidad de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, pero hay atributos de Dios que al llevar la imagen de Dios nosotros podemos reflejar a la creación. Y era la esencia de llevar esa imagen. Nosotros representamos a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué habríamos de reflejar la santidad de Dios, su justicia, su sabiduría al administrar las cosas de la creación? Bueno, la respuesta es para su gloria. Nosotros somos creados a imagen de Dios para proclamar su gloria. Somos sus representantes en la creación para proclamar su gloria, para apuntar al Creador. Uno de nuestros hermanos en las presentaciones de los ensayos del seminario habló de la gloria de Dios y cómo la luna realmente no tiene luz en sí misma, sino que la luna refleja el sol. Y esta analogía es muy útil porque de igual forma nosotros no tenemos luz en sí mismos, somos creados ¿de qué? Del polvo. Pero al llevar la imagen de Dios, reflejamos su gloria a la creación por medio de reflejar su carácter santo, sus atributos, su amor, su justicia. Entonces, amados jóvenes, niños, tú fuiste creado con la imagen de Dios. Tú has sido creado con la imagen de Dios, con el propósito de reflejar a Dios. Y aquí vemos algo expuesto. Vemos expuesta la mentira de la evolución. El hombre no es un animal evolucionado, no es un animal que ha sido adaptado. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Tú y un animal no son creados iguales, no tienen el mismo valor. Toda la creación de Dios es buena, pero una vez más, el hombre y la mujer llevan estampada la imagen de Dios por diseño. Son las malas noticias, jóvenes, de la evolución y del ateísmo que dicen que el hombre es consecuencia de una explosión cósmica sin propósito, sin sentido, que tu único propósito en esta vida es sobrevivir y satisfacer todas tus necesidades, precisamente como un animal.
Y no toma mucho tiempo para voltearnos a ver a la sociedad y cómo está y darnos cuenta que lleva esa ideología. Tanto a pecado y a destrucción. Por eso siguen como animales persiguiendo cosas materiales, infelices, deprimidos en el mundo. Y escuchen, el mejor ejemplo de esto que pude pensar son los grandes famosos y los grandes ricos del mundo que persiguen y tienen todas las cosas materiales, pero no te dejes engañar por su supuesta felicidad. Ellos solo están persiguiendo lo que ellos piensan que les dará felicidad, paz y propósito. Y joven, hermano, niño, esto es importante que lo entendamos, pues solo cuando crees y estás convencido y crees lo que la palabra de Dios dice, que tú llevas la imagen de Dios, que fuiste creado con el propósito, no de ir tras como un animal por las cosas superficiales y materiales, sino fuiste creado con el propósito de reflejar a Dios, de glorificar a Dios, pues todos sus atributos comunicables, el amor, el gozo, tú lo puedes experimentar, la voluntad. Todo esto es para la gloria de Dios. Piensa en esto, cada vez que tienes una idea, es la imagen de Dios, el diseño de Dios en tu vida, pues eres un ser inteligente. Y esto te debe llevar a glorificar a Dios, a voltear a tu diseñador. Cada vez que juegas un deporte con inteligencia o tienes una habilidad, te tiene que llevar a voltear al ser inteligente, al Creador, y darle la gloria. Cuando experimentas amor y bondad o cualquier gozo, esto te debe llevar a voltear y darle gloria al Creador. Todo proviene de Él. Y tú llevas la imagen de Dios. Y este simple hecho, amado hermano, te da valor y un propósito. Tu vida vale porque llevas la imagen de Dios. Y fuiste creado, diseñado con ese propósito. No hay otro propósito, no hay múltiples propósitos. Está en tu ADN, está ahí. Créelo y glorifica a Dios y vive ese propósito. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo? ¿Cómo es que se ve esto en mi vida práctica? Génesis 1:26, veamos una vez más. Dijo el Señor del versículo 1 hasta el 26 al 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después el Señor creó al hombre con ese valor y ese propósito de llevar la imagen de Dios, de administrar la creación, de ser su representante en la tierra y así glorificarlo. Dice el texto en el versículo 27 que varón y hembra los creó. Es decir, que Dios creó al ser humano, hombre y mujer. No hay más. ¿Y por qué enfatizo esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con la gloria de Dios, con este propósito? Bueno, escuchen, hermanos, Dios no te creó a ti arbitrariamente. Tú no eres hombre o mujer por mera casualidad o por suerte. Dios te creó hombre
o mujer. Dios determina antes que nacieses si vas a ser hombre o mujer. Él determina tus días, el lugar de tu nacimiento, tus padres. Esto lo leemos en Hechos, en diferentes pasajes. Él te formó, como dice el salmista, de una forma grandiosa y gloriosa desde el vientre de tu madre, y te creó hombre o mujer. Y esto realmente es algo básico. Y hasta cierto punto es inusual, porque todos podríamos decir, sí, pues es obvio, ¿no? Dios nos creó hombre o mujer. Pero el motivo es este, por el cual lo menciono. Si Dios te creó hombre, regreso tantito, si Dios te creó para glorificarlo, y Dios creó hombres y mujeres con esa imagen de Dios, este hecho que Dios creó al hombre, a la mujer, significa que el hombre y la mujer van a glorificar a Dios, llevan los dos y la imagen de Dios, pero esto se va a ver diferente. Es más, lo digo una vez más, lo que quiero decir que los dos, tanto el hombre y la mujer, llevan la imagen de Dios, tienen el mismo propósito de glorificar, pero al ser creados diferentes, este propósito de glorificar a Dios se va a ver diferente por el mismo diseño de Dios. Eso lo podemos ver inmediatamente en nuestro texto, lo podemos ver en Génesis 2 también, cuando vemos el orden en el cual fueron creados. El hombre fue creado primero y luego la mujer procedió del hombre. Este propósito de glorificar a Dios se va a ver diferente, pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Dicho esto, amados hermanos, vayamos a ver cómo se aplica esto a tu vida. Hermanos, hombre, varón, joven, tu propósito es glorificar a Dios en todo lo que hagas como hombre. Como hombre, ¿cómo se ve? Un hombre glorifica a Dios al ser cabeza. Como Adán lo vimos en Génesis 2, dice que Adán es la cabeza de la creación, él es el líder de la creación, al igual que Cristo es cabeza de la iglesia. También lo vemos en Efesios, aplicado por Pablo en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella como cabeza para santificarla. Podemos resumir tu llamado, varón, hombre, joven, a esto. ¿Cómo glorificas a Dios? Tú lo glorificas al ser cabeza, al ser líder. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esto significa tú que con convicción guías a otros. Es un líder que sirve como Cristo. Un líder que provee tanto lo físico, pero lo más importante, lo espiritual. Relleva a su familia a Cristo y a glorificar a Dios. Protege a los demás. Él ve por el bien mayor de los demás. Él está llamado a ser líder, el hombre. El hombre debe ser alguien que está firme en su fe, y esto se ve aplicado. El hombre como líder va a la iglesia, él ora, lee, intercede por otros. No es uno que solo piensa en sí mismo, sino como Cristo amó a la iglesia, él se entrega también por los demás. Y hermanos, esto es un alto llamado. Nosotros somos llamados a ser líderes, a ser cabezas.
Y escuchen, no nada más en nuestro hogar, aunque plenamente se refleja ahí, pero también desde niños debemos instruir a nuestros hijos varones a ser líderes. ¿Y cómo se ve un líder? Bíblicamente, es uno que piensa en los demás, que sirve. No piensa únicamente en sí mismo. Y así guía a otros para la gloria de Dios. Asume la responsabilidad. Y amados, como ya mencioné, esto se ve plenamente en el matrimonio, pero tú, joven y niño que no estás casado, te debes preparar para ser un hombre que glorifica a Dios. La pregunta más importante, escuchan, jóvenes, la pregunta más importante que te debes hacer no es qué vas a estudiar, sino que si te estás preparando para ser un hombre de Dios. Y hermanos varones, casados, que tanto estás cumpliendo tu llamado y tu propósito por el cual fuiste creado y diseñado. ¿Glorificas a Dios? ¿Cómo y en qué dirección estás guiando a tu familia en los caminos del Señor? ¿Cómo estás intercediendo por ellos? ¿Qué tanto proclamas la palabra de Dios a ellos y les das dirección en sus vidas? Padres, si ustedes tienen hijos varones, ustedes les tienen que enseñar a sus hijos a ser hombres, llamados a liderar, a servir y a proclamar la palabra con valentía. Una vez más, joven, niño, si tú te preguntas y eres hombre y te preguntas cuál es el propósito de mi vida, tu propósito es glorificar a Dios, y lo vas a glorificar al ser un hombre de Dios, y lo vas a glorificar cuando tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Seas ingeniero, seas predicador, seas cualquier cosa que el Señor te llame a hacer, tú lo vas a glorificar como un hombre de Dios. Porque hay muchos hombres que pueden tener títulos y trabajar, pero no glorifican a Dios. Y joven, cuando tú hagas esto y tú te sometas a esta voluntad de Dios por el cual fuiste diseñado como hombre, encontrarás paz y propósito, porque estarás caminando en el propósito por el cual fuiste creado. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanas, jovencitas, niñas, como portadoras de la imagen de Dios, ¿cómo tú es que glorificas a Dios como mujer? La Escritura nos dice de una forma explícita, lo vemos en Génesis 2, dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda que fuera idónea para él. Aquí vemos el principio por el cual la mujer fue creada. Ella fue creada para ser ayuda idónea. La mujer, de igual forma que el hombre, está llamada a conocer a Dios, a orar, a leer, a proclamar la palabra de Dios, pero en su diseño y propósito se ve diferente que la del hombre. Ella es llamada a glorificar a Dios al ser ayuda idónea de su marido. Y una vez más, esto se ve plenamente en el matrimonio. Ahora, ¿cómo es que se ve esto? Dos cosas quiero que apliquemos de esto.
La mujer es llamada a glorificar a Dios al ser sumisa y amadora de la familia. Lo leemos en Tito 2. Pablo llama que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, y las llama a la prudencia, a la reverencia. Hermanas, glorificas a Dios al sujetarte a tu marido y seguir su liderazgo, como dice Pedro, no temiendo al hombre, porque el hombre efectivamente comete errores por el pecado, es caído, pero la mujer se somete creyendo y confiando en Dios. Ahora, jovencita, ¿cómo es que esto se ve en tu vida, niños, niñas? Bueno, desde la juventud tú debes aprender a someterte al liderazgo de tu padre, confiando en Dios. Glorificas a Dios al amar la familia, lo que Dios creó que fuera la familia. Al amar y cuidar hijos. Escuchen, jovencita, yo sé que su anhelo dentro de sí como mujer, y lo sé porque esto es bíblico, no es conquistar al mundo, no es ser empresarias, CEOs, presidentas de los Estados Unidos. Yo sé porque está en el diseño por el cual fueron creadas. Su anhelo más grande es algún día casarse y tener y criar hijos para la gloria de Dios. Y este diseño ha sido tan atacado en el mundo secular por hombres débiles y por mujeres que odian el diseño, por el mismo diseño que ellas mismas fueron creadas. Ellas dicen que este diseño de Dios por el cual fueron creadas es terrible, pero escuchen, esto es una mentira. Lo he dicho en un sermón pasado que prediqué. Las feministas consistentes son las más deprimidas. Testimonio tras testimonio de mujeres que tienen 40 años, grandes profesionales, pero solteras, sin hijos, y son las más tristes de todas. Hermana, ¿qué tanto estás glorificando a Dios como mujer? Padres, ¿qué tanto están instruyendo a sus hijas en prepararlas para cumplir su propósito y así glorificar a Dios? Es tu responsabilidad como padre guiarlas. Jovencitas, la pregunta más importante que te tienes que hacer no es qué carrera vas a estudiar. La pregunta que te tienes que hacer es muy fácil. ¿Me estoy preparando para ser una madre y esposa? Déjenme decir algo brevemente en relación a los jóvenes y cómo esta crisis que vivimos en la sociedad, esta crisis de propósito, de identidad que se ve hoy en las escuelas, escuchen, gran responsabilidad es de los padres, especialmente del padre, como líder y guía. Se han enfocado más en dirigir a sus hijos hacia cosas materiales y no a su propósito por el cual fueron creados. Les han puesto esta idea que si tú estudias, si tú haces esto, entonces se te abrirán puertas, entonces tendrás un buen trabajo, entonces encontrarás la felicidad. Pero estas son mentiras, en parte por ignorancia, pero como creyentes no debe ser así.
Entonces los jóvenes se enfocan en estas cosas y se dan cuenta cuando tienen su título universitario que están endeudados, que no tienen nada y que en realidad su diploma no les garantiza un trabajo en el mundo. Es la mentira que se les ha vendido a los jóvenes y a los niños. Y no quiero decir que no animemos a nuestros hijos a estudiar y a prepararse académicamente, pero esto no es su propósito final. Esto no es por lo cual fueron creados. Pueden ser herramientas, pero no es por lo cual fueron creados. Al final de cuentas, Dios es el que abre puertas. Es Dios el que suple todas nuestras necesidades, no un título universitario. Por lo tanto, padres, instruyan a sus hijos verdaderamente en lo que importa, en ser hombres y mujeres de Dios, porque en este diseño encontrarán su propósito y la bendición de Dios. Escuchen cómo dice el versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre los aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Amados, este es el diseño que Dios bendijo. Y noten, aunque vimos los roles o los llamados por separado del hombre y de la mujer, estos dos son inseparables, como dice el texto. Dios creó la familia desde el jardín y les dio sus diseños y el propósito de glorificarlo como hombre, como mujer, pero para que ambos juntos, unidos por el pacto matrimonial, dieran gloria a Dios y representaran así a Dios con justicia, con bondad. Jóvenes, en gran parte, un día van a ver su propósito cumplido y lo van a ver plenamente, y la gloria de este llamado y este propósito por el cual fuimos cuando se casen y tengan hijos. Así que prepárense para este llamado y esta bendición del Señor desde pequeños. Y los bendijo Dios, versículo 28. Es decir, Dios trae su bendición especial sobre la familia y sobre este diseño. Y cuando esto se cumple, trae gloria a Dios. Joven, tú, o hermano, hermana, para poder cumplir tu propósito en esta tierra, primero tienes que conocer a Dios. Tú te tienes que rendir a este diseño de Dios. Tienes que rendir tu vida a Él. Y verás esta bendición. Por la caída, el hombre se desvió de este diseño original. Y el hombre ahora vive tratando de gratificarse a sí mismo, glorificarse a sí mismo. Por lo cual, hermanos, esto no nada más es una crisis de identidad, sino que la ira de Dios está sobre cada uno que no vive de esta forma. Escuchen, no es meramente una crisis de identidad, sino que la ira de Dios está sobre aquellos que no se someten a este diseño.
Ciertamente hay implicaciones terrenales y dificultades terrenales, pero en última instancia esto trae destrucción eterna y consecuencias eternas. Así que si tú estás aquí hoy y tú no crees esto, o no te has rendido a esto, tú no te has rendido como hombre a Cristo, como mujer a Cristo, para vivir para Él, para ir en el camino correcto, te llamo a que te arrepientas. Que te arrepientas de todos tus pecados, de todos los errores que has cometido, de todos los pecados en contra de Dios y todas las consecuencias, que son innumerables las consecuencias. Arrepiéntete el día de hoy. Arrepiéntete de solo pensar en ti y voltea a ver a tu Creador. Y te aseguro, porque la palabra lo dice, que si tú te arrepientes de tus pecados y te volteas a ver a Cristo como el único y suficiente Salvador que pagó por nuestros pecados, que vivió una vida en tu lugar como el hombre perfecto, lo que tú y yo no pudimos cumplir como imagen de Dios, Cristo siendo la gloria de Dios, la misma imagen y sustancia de Dios, Él vino y tomó carne para sí y vivió en tu lugar, si te arrepientes hoy y crees en Él. Y escuchen, la gloria del Evangelio es que Él cambia tu corazón de piedra y te da un corazón nuevo para que puedas vivir para Él como una nueva criatura, como una criatura restaurada en ese diseño y propósito para el cual fuiste creado. Dios dice, yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios como el jardín y vosotros serán sus hijos. Así que arrepiéntate y cree el Evangelio. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, con humildad, Señor, ante tu palabra, reconociendo, Señor, que hemos fallado, Señor, en traerte gloria a ti, a tu nombre, la razón por la cual fuimos creados. Te pedimos, Señor, que perdones nuestro pecado, Señor, y nos limpies de nuestra maldad. Y conforme a ese corazón nuevo, Señor, que nos has dado, podamos caminar en tu voluntad. Padre, cualquier joven, niño que está en este lugar, cualquier no creyente que esté aquí también, Señor, obra en sus corazones y que puedan ver la gloria del propósito por el cual fuimos creados y la paz por lo cual fuimos creados para proclamar tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, y obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.